ediciones de la 12ª, 11ª, si les han vendido, los han estafado, no sigan. ¿Ya? De que vayan ubicando a sus vendedores y devuelvan los libros, no sé. La 13ª tanto de Goodman como de Capsule, sí sirve. ¿Ya? Hay otros libros de consulta como el NIL, el Washington, hay el NETER, hay el el Handbook, también sirve. Y este vademecum que está al centro, es un vademecum que van a conseguir ustedes, que es el Infomer, para práctica. ¿Listo? Eso utilizamos en la parte práctica, sobre todo en el módulo clínico. ¿Listo? Y también está el libro de Dr. Jacobs, que es la primera parte, que es, que es donde van a encontrar lo que estamos hablando, lo que vamos a ver en estas clases. Muy bien, entonces esta unidad, primera unidad, tiene un gran objetivo, es plantearles a ustedes que en el mundo debe haber el uso racional de medicamentos. ¿Listo? A eso se refiere. Y vamos a ver ahora toda esta temática que tiene que ver con uso racional de medicamentos. Se ha visto que en el mundo hay una prescripción irracional, es decir, más del 50% de las prescripciones están mal hechas. Preocupante, ¿no? Porque aquí les enseñamos en las facultades a usar racionalmente medicamentos, pero aparentemente esto no se ha conseguido todavía y es una tarea pendiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco de historia, vamos a ver qué áreas se estudia la farmacología, vamos a ver qué es el fármaco y su farmacoterapia razonada y vamos a ver esto, ¿ya? Qué criterios de selección se tiene, qué metodología utilizamos al seleccionar medicamentos, qué es la farmacoterapia orientada al paciente y los principios de la farmacoterapia. Estas 2 semanas, esto vamos a desarrollar. Así. Entonces, ¿qué alcances tiene la farmacología? Todo esto, ¿ya? La historia, la química, la farmacología, la farmacocinética, la farmacología clínica, la terapéutica y la toxicología. ¿Sí? Vamos a ver un poco de historia, ¿ya? A un principio, cómo se trataban los primeros habitantes del planeta a través de la observación inteligente, ¿no ve? ¿Qué planta hacía bien para qué cosa? ¿No ve? ¿Qué vegetales utilizaban para qué tipo de afecciones? Así empezó ya la historia de la farmacología, ¿no ve? Hoy en día se ha llegado a lo que es la farmacología molecular. Hoy en día ya casi todas las drogas se producen de manera sintética. Es un laboratorista más un farmacólogo que estudian moléculas orgánicas que tienen principios activos y que se utilizan para tratar enfermedades. Bueno, la siguiente. Empezó la historia con Magendie, digamos, de la farmacología, donde él dijo que cada fármaco utilizado debe tener un mecanismo de acción. Y él empezó a tratar de explicar esto. ¿Por qué se utiliza la digital, por ejemplo, para tratar la insuficiencia cardíaca? ¿O por qué la digital tiene efectos cardíacos? Y trató de encontrar la explicación. ¿Ya? Bernard se sentó también en su laboratorio en el 1813, más o menos en el 1850, estudió el curare y propuso un mecanismo de acción para este agente. Dijo, este medicamento actúa en la placa neuromuscular. ¿Listo? Entonces ya empezó a buscarse el mecanismo de acción, no la parte mágica, la parte religiosa, ya quedó de lado, se empezó a buscar explicaciones científicas, racionales, para ver por qué una sustancia aplicada en el organismo tenía efecto farmacológico. Entonces, estos son los pioneros de la farmacología. ¿Ya? Buchanan, el primer laboratorio en su casa, en el sótano de su casa, hizo un primer laboratorio, hizo farmacología experimental. Se llevaba animalitos y hacía experimentos. ¿Ya? Un discípulo de él, es Schmidberg, fue un buen alumno de este Buchanan y lo que hizo es creó un instituto en Estrasburgo, en Francia actual, antigua Alemania, donde se enseñaba farmacología a los estudiantes o a los médicos ya que estaban interesados en los fármacos. La siguiente. Finalmente llegamos a Langley, que le dio un enfoque fisiológico junto con Dale, y finalmente Abel, en más o menos 1891, creó la primera cátedra de farmacología en la Universidad de Michigan. ¿Ya? Este fue reconocido como padre de la farmacología. ¿Listo? Y después la Segunda Guerra Mundial se la menciona como el impulso para experimentar con todas las drogas posibles, ¿no?
¿Por qué? Porque en esa situación, para evitar epidemias, para evitar muertes, hasta para producir guerras biológicas, las guerras han servido como un laboratorio experimental de fármacos. ¿Ya? Así. Hemos dicho que un alcance histórico, esa es la historia. Vamos a ver qué alcance químico tiene la farmacología. Ustedes han visto que hay una relación estrecha entre estructura química y actividad. ¿Listo? Un fármaco actúa porque tiene una estructura química y tiene actividad porque actúa sobre un receptor dentro del organismo. Si no, no hubiera efecto. ¿Ya? Entonces, esto se ha visto y se ha visto además de que manipulando la estructura química se puede cambiar la actividad farmacológica. ¿Estamos? Entonces, por eso es de que ahora se ha estudiado muy bien, no solamente, digamos, la parte molecular de los receptores farmacológicos, sino que se ha visto que modificando la estructura química de las sustancias se pueden lograr mecanismos de acción distintos, ¿no ves? Reversibles, irreversibles, se puede cambiar la selectividad por receptores alfa o por receptores beta. Esto lo vamos a ir entendiendo cuando veamos farmacología autonómica. Pero se ha visto de que manipulando la estructura química y conociendo cada vez más los receptores, se puede lograr modificar el efecto farmacológico. ¿Listo? La siguiente. Entonces, en el fármaco, la farmacodinámica, ¿a qué se refiere cuando vemos este concepto? Es que hay un mecanismo de acción. Un fármaco tiene efecto cuando tiene un mecanismo de acción. ¿Listo? Y hay un sitio de acción. Por ejemplo, si yo te doy un fármaco antihipertensivo que actúe sobre un receptor determinado como el de angiotensina 2, ese es el mecanismo de acción. El bloquear el receptor de angiotensina 2, ¿no es cierto? Para evitar que haya un fenómeno de producir un aumento de la presión arterial. Si te doy un beta bloqueante, estoy bloqueando el receptor beta a nivel cardíaco, por lo tanto puedo disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, puedo disminuir el inotropismo, por lo tanto baja la actividad cardíaca, ¿entiendes? Entonces, la farmacodinámica, ¿qué es lo que te explica? Uno, que hay un sitio de acción farmacológica y que hay un receptor y un mecanismo de acción involucrado para obtener un efecto farmacológico, ¿ya? Que puede ser benéfico o puede ser adverso, pero generalmente buscamos efectos benéficos, ¿no? ¿Ya? Y también que a dosis determinada se obtiene un efecto y a otra dosis puede haber otro efecto. Es decir, que hay una relación entre dosis administrada y efecto buscado, y también puede haber no efecto esperado cuando la dosis es menor a la especificada, ¿entienden? O puede haber toxicidad si la dosis es muy grande. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que ver con la farmacodinámica. Esto es un capítulo grande que les voy a explicar al doctor Rojas y habla de aquí a 2 semanas. ¿Ya? La siguiente. La farmacocinética. La farmacocinética tiene que ver cómo el fármaco llega al sitio de acción, ¿no ve? Administrado por una vía que permite la absorción, luego se absorbe y se distribuye por el torrente sanguíneo, luego de llegar al sitio de acción, este fármaco se metaboliza y se excreta. ¿Listo? Entonces tiene que ver con 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Listo? Dame la siguiente. Metabolismo y excreción. ¿Ya? Ahora, ¿hay factores que pueden alterar esta farmacocinética? Sí, estos factores pueden alterarse. 1, a la característica del fármaco, y 2, a las características del receptor o del paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? A la característica del fármaco por su estructura química, por dónde se absorbe, por dónde se administra, por dónde se metaboliza y por dónde se excreta, ¿no? Y a la parte del huésped tiene que ver a veces con la edad del paciente, el sexo, puede deberse a si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, si tiene o no tiene insuficiencia hepática, o si es portador de alguna enfermedad genética. ¿Listo? La siguiente. Muy bien. Ahora, también un alcance de la farmacología es la comprensión de para qué administramos fármacos, es decir, cuáles son las indicaciones del uso de fármacos. Es justamente para resolver problemas de salud, ¿no es cierto? ¿Vamos? Y en esto tiene que haber una buena comprensión entre el mecanismo de acción, el efecto farmacológico y la patología que estamos
intentando resolver o la patología que estamos tratando. Ahora hay contraindicaciones también en casos de insuficiencia hepática o problemas renales. ¿No? Hay fármacos que se depuran por vía hepática, hay que evitar utilizarlos si el paciente tiene insuficiencia hepática. Lo mismo pasa con la suficiencia renal. Si el paciente no tiene problemas renales, el fármaco se elimina por vía renal, hay que darle nomás, no hay problema. Pero si hay un problema de insuficiencia renal y el fármaco se elimina por esta vía, mejor evitar darle. O hay que replantear la dosificación. ¿Entienden? Entonces la dosificación es importante, hay que saber qué dosis utilizar y finalmente ver el régimen de dosificación significa no solamente el tamaño de dosis, sino ver el tiempo de uso también. ¿Listo? Y cada fármaco ya tiene su especificado su dosis estándar y el tiempo de uso promedio. ¿Listo? No hay que inventar nada, simplemente uno actúa en función de lo ya establecido. Se modifica y se individualiza cuando hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? La siguiente. Muy bien, la prescripción es importante, ¿no ven? Entonces, una vez que tú has hecho la selección de fármacos, tienes que prescribir. Y esa prescripción tiene que ser clara, libre de errores y legible, ¿no es cierto? ¿A quién va dirigida la prescripción? Fíjate, va al paciente. Cuando es ambulatoria, la terapia va al paciente. Si es hospitalaria, ¿a quién va dirigida? A la licenciada en enfermería. ¿Vamos? Entonces, ambos tienen que tener una comprensión clara. Ahora, en la prescripción ambulatoria, si bien va dirigida al paciente, ¿quién es el que hace la lectura y la dispensación? El bioquímico farmacéutico. Entonces, no tienes que darle chance al bioquímico de que sustituya tu receta. Hoy en día es uno de los problemas principales que enfrentamos en el mundo los médicos, ¿no? Pero más en Cochabamba, les diría, en Bolivia. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos acá tienen la tendencia de vender lo que tienen y no lo que se prescribe. ¿Listo? Basta que tengan una pequeña dificultad de lectura, ellos ya venden lo que tienen, no lo que prescriben. Y ahí viene la sustitución y ahí viene el error, el tema de por qué no funciona esta terapia, ¿me entienden? Claro, que no había esto y la farmacéutica me ha dado esta otra cosa. Entonces, para que no suceda esto y el paciente pueda llevarse de la farmacia el medicamento que le prescribiste, tu prescripción tiene que ser clara y libre de errores. ¿Ya? Y también la explicación del uso de fármacos tiene que quedar clarita para el paciente. ¿No ven? Porque no hay peor terapia que aquella que no se inició ni se cumplió. ¿Entienden? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque, a ver, revisa el cajoncito de velador de tu mamá o de tu papá. A ver, abrilo. ¿Qué vas a encontrar? Fármacos, pues. Hay un montón de medicamentos que no se tomaron, ¿no ven? Ahora, ¿por qué no se tomaron? Porque ya dijeron, basta o ya estoy bien y lo dejan ahí. ¿No ven? Y el médico, si no insiste en que debe cumplirse una terapia para que sea exitosa, debe cumplirse un régimen de tratamiento, ¿no ven? Si no, la terapia puede no ser exitosa. ¿Vamos? Entonces, la comprensión a veces tiene mucho que ver y la explicación tiene mucho que ver con el cumplimiento de la terapia. A eso se refiere. Generalmente utilizamos nombres genéricos. ¿Listo? Hay un nombre comercial, hay un nombre genérico. ¿Vale? Por ejemplo, Ascriptin es el nombre comercial de la aspirina, que es el nombre genérico. ¿Vale? En general, en los países subdesarrollados se recomienda prescribir genéricos porque son más baratos. ¿Vamos? Y los nombres comerciales, como son de marca, son un poquito más caros. ¿Vamos? Pero obviamente que a veces esto tiene un peligro también, porque hay genéricos que son con control y hay genéricos que son de contrabando y que no sabes qué contiene, ¿no? Y ese es un peligro que lo van a ver ustedes en su ejercicio cuando sean profesionales o ahora en la parte práctica cuando vean con sus docentes el peligro que tienen los genéricos, ¿no? Hay un losartán, pónganse, que viene de un laboratorio boliviano que cuesta 5 pesos, ¿ya? Genérico. Y hay un losartán hindú que cuesta 1.20, ¿no es cierto? Cuando tú dices, ¿son losartán los dos? El boliviano genérico sí es losartán porque tiene un control de calidad y está autorizado. El hindú no sabes qué es lo que contiene. ¿Por qué? Porque no tiene control de calidad ni tiene ningún sello de autorización. Llega de contrabando.
¿Cuál losartán preferirías prescribir tú? El genérico que tiene control, ¿no es cierto? Entonces, ese es el peligro que tienen que saber ustedes y que el paciente también tiene que estar advertido. ¿Ya? Pero en general se recomienda prescribir genéricos, son de menor costo y son accesibles. Entonces, les digo, esto para explicar un poquito más lo que les acabo de decir. La nomenclatura de los fármacos implica un nombre químico, un genérico y un nombre comercial. ¿Está? Por ejemplo, el nombre químico de la aspirina, ¿cuál sería? Ácido acetilsalicílico. El genérico, ¿cuál sería? Aspirina. Y el comercial, aspirtin, dolamón, etc. Hay un montón de nombres comerciales. ¿Está? Así. ¿Tiene que ver con la toxicología también en el estudio de la farmacología? Sí, los efectos tóxicos se producen, y cuando se producen los medicamentos quedan cuestionados. ¿Entienden? Un medicamento una vez que sale al mercado, se comercializa y empieza a producir efectos tóxicos más allá de los esperados, es un medicamento que puede ser retirado del mercado o puede ser cada vez menos utilizado. ¿Entienden? Entonces hay que estar pendiente de esto, de la toxicidad. ¿Ya? Y hay dos aspectos en la toxicidad, ¿ya? Una toxicología forense que tiene que ver a veces con muertes o patologías que llegan o llevan al paciente a internarse al hospital, sobre todo cuando se utiliza productos químicos, ¿ya? Y hay una toxicología clínica que tiene que ver con intoxicación, más que todo medicamentos. ¿Ya? Que nosotros nos preocupa es la toxicología producida o la toxicidad producida por medicamentos por un mal uso de fármacos. Por eso este capítulo se llama prescripción o uso racional. ¿Ya? La siguiente. Esto es importante, la farmacovigilancia. Todos los médicos estamos obligados a hacer farmacovigilancia, porque nuestra herramienta principal del tratamiento es la prescripción y el fármaco, ¿no es cierto? Entonces, tú no solamente tienes que estar pendiente de qué efectos benéficos estás obteniendo a través de una terapia, sino qué toxicidad hay con esa terapia. Y eso significa hacer farmacovigilancia. ¿Listo? Y cuando hay toxicidad inusual hay que reportarla. Y la reportas en unas hojas especiales a los laboratorios o al Ministerio de Salud. ¿Listo? Muchos fármacos han salido al mercado y se han ido del mercado. Algunos han durado 3 años. El Rofecoxib era un antiinflamatorio no esteroideo altamente selectivo. En 3 años de uso se dieron cuenta que producían infartos fuera de Rofecoxib. No hay más. O sea que de ser un medicamento exitoso de un laboratorio famoso, terminó hoy en día enterrado por toxicidad. ¿Entienden? ¿Quiénes reportan la toxicidad? Los usuarios, los médicos, nosotros. ¿Estamos? Entonces la farmacovigilancia es una obligación que tienen todos de realizar en su ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa toxicidad? Es decir, efectos adversos también tiene que ver con interacciones farmacológicas, es decir, si hay terapias paralelas, ver de que un medicamento no perjudique o no produzca toxicidad por el otro medicamento, a eso se le llama interacción farmacológica. Hay un dicho, una frase que es verdadera en farmacología, que es que ningún fármaco está exento de efectos tóxicos, todos tienen efectos tóxicos. ¿Ya? Pero este efecto tóxico puede ser dosis dependiente y puede depender también del tiempo de uso, ¿entienden? Por eso que hay que saber muy bien y conocer al fármaco para ser utilizado racionalmente. Ya, eso significa prescripción racional. Y obviamente, las terapias que son no múltiples, sino son racionales, son más exitosas que las terapéuticas que implican una polifarmacia, que implican uso de muchos medicamentos, porque ahí sí hay problemas de toxicidad. Si no es por uno, es por el otro. ¿Entienden? Entonces, la prescripción racional a veces indica no utilizar demasiados fármacos simultáneamente, sino utilizar los más importantes, aunque sea simultáneamente. ¿Ya? Entonces, los efectos secundarios son predecibles, también están advertidos ahí en la información que tiene cada droga, pero nosotros tenemos que poner en la balanza el riesgo y el beneficio, ¿no? Si un paciente necesita un medicamento y ese medicamento produce náuseas, vómitos, diarrea, hay que poner en la balanza si
es necesario utilizar ese medicamento a pesar de que produzca náuseas, vómitos y diarrea, ¿me entienden? Entonces, si el paciente está descompensado y necesita, yo le doy nomás. No me interesa mucho la náusea, el vómito y la diarrea. Me interesa equilibrar y compensar a este paciente. Entonces, me inclino por su uso, ¿me entienden? Solo en algunos casos, cuando la toxicidad es muy severa, puedes poner en la balanza y elegir otro fármaco o cambiar la terapia. Así. ¿No? También hay que tener cuidado con las reacciones alérgicas, hay que ver que felizmente este problema no es muy frecuente, pero puede haber, hay que estar atento. Las alteraciones de la coagulación también, que puede producir la terapia. Hay fármacos que son muy nefrotóxicos y hepatotóxicos, hay que tener cuidado con pacientes que tienen problemas a nivel hepático y renal. Y también esto, ¿no ve? En las embarazadas, utilizar fármacos a veces es de muy alto riesgo, sobre todo en el primer trimestre. Puede haber efectos terapéuticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo eso implica farmacovigilancia. La siguiente. También la toxicidad que puede tener a nivel del sistema nervioso central, puede haber deterioro de la memoria, disminución del reflejo, somnolencia, eso también hay que evaluar, ¿no es cierto? Y hay fármacos que tienen tendencia a producir dependencia y tolerancia, ¿ya? Sobre todo los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, como barbitúricos, como los sedantes hipnóticos, como las anfetaminas, como los analgésicos opioides. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces digo, tengo algún colega que es adicto al propoxifeno. Colega mío que es adicto al propoxifeno. Venía con nombre de clocidol antiguamente, ahora ya no. El clocidol ya es un fármaco que es acetaminofén. Pero el clocidol antiguo, que es el propoxifeno, es un analgésico opioide altamente adictivo. ¿Ya? Nosotros también en cirugía, yo soy cirujano, utilizábamos como analgesia postoperatoria el propoxifeno. Y es interesante ver que el paciente a veces preguntaba, doctor, ayer se me fue el dolor, pero interesante, después me he sentido bien. ¿Qué cosita me ha dado, doctor? ¿No ve? Para que me compre. Agua destilada. Para que te des cuenta cómo es el uso de fármacos. Hay fármacos que utilizados por corto tiempo no tienen problemas. Pero hay fármacos que cuando utilizas por mucho tiempo pueden ocasionar esto, dependencia. ¿Vamos? Y hay una serie de fármacos, este lo conocen de memoria, ¿no? La semana médica, ustedes el año pasado en un papelón, ¿no es cierto? Ahí está. Pero también las anfetaminas, los barbitúricos y los sedantes hipnóticos. ¿Ya? Otra cosa que implica la farmacovigilancia es ver el potencial carcinogénico que pueden tener algunos fármacos. ¿Ya? Y también hay algunos efectos secundarios que pueden ocasionar disturbios serios que pueden llevar al paciente a una terapia intensiva. ¿Listo? Por alteraciones genéticas de la gente, o sea, respuestas inusuales. ¿Estamos? Ya, como un síndrome de una alergia, cuando un shock anafiláctico producido por un fármaco que normalmente en el 99% de la población no produce más que efecto benéfico. Entonces es una reacción atípica que puede llevar al paciente a una situación crítica. Así. Entonces, la farmacología implica estudiar fármacos que son utilizados para prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades. Ese es el concepto. Ya, la siguiente. Fíjate, el 90% de la intervención médica implica uso de fármacos. ¿No? Y el 10% que implica otro tipo de terapias paralelas a la farmacológica, ¿no? Que puede ser dietoterapia, psicoterapia, etc. ¿No? Entonces hay una trilogía que se establece entre médico, paciente y fármaco. ¿Entienden? O sea, estos tres son los actores principales de lo que se llama acto médico. La siguiente. Fíjate, el paciente recibe información del médico que le prescribe fármacos que tiene que tomar y tiene un efecto a nivel sistémico. ¿No es cierto? Pero por detrás hay una industria farmacéutica que mueve muchos millones de dólares y laboratorios de investigación que están buscando nuevas moléculas. ¿Cierto? Este es un poco un cuadro gráfico que te refleja o te explica lo complicado que es el acto médico, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto y alrededor de todo esto? Así.
El fármaco, la siguiente, tiene un origen, ¿no es cierto? Realmente, este es un poco histórico, el origen animal, vegetal, mineral. La mayor parte de los hechos que actualmente son fabricados en laboratorio. ¿Estamos? La siguiente. La nomenclatura, el nombre químico, el genérico y el comercial. Ya les he explicado. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Ahora, el nombre comercial, les digo, a veces un medicamento cuando es investigado y patentado por un laboratorio tiene una patente. Esta patente puede durar hasta 20 años. Y yo patento, por ejemplo, pónganse, un laboratorio patentó el acetaminofeno ya, como genérico y tuvo la patente durante 20 años y solo ese fármaco comercializaba el acetaminofeno y le puso un nombre comercial X, fácil de recordar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, a veces es más conocido un fármaco por su nombre comercial que por su nombre genérico. ¿No? Entonces, cuando uno preguntaba qué era, el poco que el laboratorio escondía el nombre genérico. Pero ahora hay una obligación. Todos los laboratorios tienen que tener, además del nombre comercial, absolutamente todos el nombre genérico debajo. ¿Listo? Para que sepan qué es, ¿no? Te pongo Remitex y te pongo Alercet. Remitex es cetiricina y la Alercet, ¿qué es? También cetiricina. ¿Listo? Entonces, cuando vas a prescribir, puedes prescribir cetiricina, pero le van a vender o Remitex o Alercet, pero son lo mismo. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere el nombre comercial, un nombre corto, fácil de recordar, y a veces, cuando hay dificultad de reconocer o prescribir nombres comerciales, prescribes el genérico y automáticamente el que dispensa vende el fármaco, aunque sea con otro nombre comercial, pero que tenga el principio. Ya, así es. Y es un fármaco histórico, ¿lo ven? Este laboratorio patentó el Tagamet, y el Tagamet era la simetilina, un fármaco viejo que ya no se utiliza, ¿no? Pero era simetilina. ¿Ya? Otro laboratorio, patentó el Avastin, que es el bevacizumab, ¿no es cierto? Pero el nombre genérico es bevacizumab y tiene muchos nombres comerciales actualmente. Así es. ¿Ya? Ahora, es importante comprender qué es un fármaco esencial. ¿Ya? Cada país tiene un listado de fármacos de acuerdo a su patología prevalente. ¿Listo? Y se reúnen los expertos de cada país y hacen un listado de estos medicamentos y lo ponen en un libro, ¿no es cierto? Es un vademecum oficial o nacional. ¿Ya? Y este es un vademecum que contiene medicamentos esenciales. ¿Ya? Generalmente son genéricos. ¿Y cuáles son los requisitos para que un fármaco entre en este listado de genéricos? Que sea eficaz, que sea seguro, que sea adecuado para usarlo clínica o clínicamente y que tenga menor costo. ¿Entienden? O sea, aquí hay criterios de selección de fármacos como eficacia, seguridad, conveniencia y costo. ¿Entienden? ¿Ya? Esos son los criterios que se utilizan. ¿No? La siguiente. Una cosa que vamos a ver en prácticas de tiempo es medicamento personal, que es un fármaco P. Pues el medicamento que tú eliges o la prescripción que tú eliges para tratar una enfermedad, después de haber hecho el proceso diagnóstico, pero individualizando tu terapia, eso se llama fármaco P. ¿Ya? Es el fármaco seleccionado por un médico, un grupo de médicos, instituciones, para tratar una condición patológica. ¿Listo? Y a veces no, como dice fármaco P, piensas tú que es un solo fármaco. No, el fármaco P es un conjunto o una terapia que implica uno o varios fármacos. ¿Ya? Este es tu fármaco P. La siguiente. Vamos a ver el ciclo vital del medicamento. Como todo nace, se gesta, nace, crece, después envejece y se muere, ¿no es cierto? El medicamento también sigue este mismo ciclo vital. ¿Ya? Hay una gestación, hay un nacimiento, hay un crecimiento y madurez, hay la vejez y viene la muerte. Vamos a explicarles esto rápidamente. La siguiente. ¿Ya? La gestación es
hay moléculas orgánicas que tienen cierto efecto farmacológico, pero esto hay que investigar, ¿cierto? Entonces los laboratorios se ponen en campaña y hacen investigación básica. Esta investigación básica es in vitro a veces, y luego hacen una investigación aplicada en animales y de repente hacen ensayos clínicos y llevan a el uso en humanos. ¿Listo? Eso se llama gestación. La siguiente. Hay 3 fases y algunos tienen que cumplir 4 fases, ¿no? La fase 1 implica ver si esta molécula es segura y actúa. ¿Y dónde se prueba? En voluntarios. ¿Ya? También son poblaciones carcelarias, ¿no? A mi suegra le quería meter, a mi suegra le quería meter en esa lista, no quieren, ¿no? Pero son voluntarios que se ofrecen para ver si estos fármacos, estas moléculas de investigación son seguras, ¿ya? Luego en la fase 2, el fármaco ya es utilizado en pequeñas poblaciones, pero que ya padecen la enfermedad que estamos tratando. ¿Estamos? Y la fase 3 es ya, se utiliza a gran escala, en grandes poblaciones, para comprobar la eficacia, es decir, si el fármaco realmente tiene el efecto de ser benéfico para esa condición patológica. ¿Listo? Luego se hace su monografía y puede entrar a buscar la patente. Algunos medicamentos pueden llegar a una fase 4 donde se hacen estudios poblacionales mayores en periodos mayores de tiempo para demostrar seguridad y eficacia. ¿Listo? Fíjate, más o menos se requieren 40 a 60 ensayos clínicos para entrar al mercado. O sea, para que un medicamento pase de la investigación a ser utilizado en población, ¿no? Previa aprobación de instituciones o instancias como la FDA o la Institución Europea de Autorización de Medicamentos. La siguiente. Mira, fase 1, fase 2, fase 3 y algunos fase 4, ¿no ven? Pero aquí pasan esta barrera que se llama la aprobación y la otorgación de la patente. Esa es la gestación y aquí es el nacimiento, ¿no? La siguiente. La siguiente. ¿Cuándo un fármaco nace? Un fármaco nace cuando adquiere la patente. Es decir, se registra y adquiere la patente. Este es un poco el certificado de nacimiento del fármaco. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué significa nacer? Significa que ese compuesto está aprobado por instancias que autorizan su uso en pacientes. Esto no es fácil, ¿eh? O sea, hay laboratorios que trabajan más de 20 años para lograr aprobar una molécula, a veces que, ¿no? De cada 1000 compuestos creo que uno entra al mercado y 1000 se quedan estacionados ahí porque no cumplen con los requisitos de ser eficaces y ser seguros. Ese es el método, ¿ya? Entonces, el nacimiento es la ceremonia de bautismo, ¿ya? ¿Y cómo se celebra esto? Con, ¿no ve? Un marketing especial, a los médicos se los invita, se les dice aquí está una nueva molécula para tratar una afección que ustedes la conocen y que es mucho mejor que las otras, porque así tiene que demostrarse. ¿Listo? Y obviamente hay un marketing impresionante, como son muchos millones de dólares involucrados o millones de euros involucrados en el nacimiento de una molécula. Tiene que ser recuperada rápidamente, ¿lo ves? Entonces el marketing tiene esa función. Llaman a médicos, les presentan el fármaco, financian congresos, pagan viajes de expertos a un lado al otro para que se difunda la información, y de repente aparece, ¿no es cierto? Dice, la levofloxacina es mejor que las otras floxacinas que están circulando en el mercado. Un ejemplo. Entonces, si esto va acompañado de un marketing, rápidamente los médicos, instintivamente los médicos, ¿no ves? Que no tienen mucha formación en farmacología, como varios de acá, ¿no ves? Empiezan a prescribir levofloxacina para infecciones comunes. ¿No ves? Aparece una visitadora médica con minifalda, muy graciosita, y te dice, doctor, sí, olvídese de las infecciones. Olvídese, ya no pida ni laboratorio, nada. Le voy a presentar este aparatito que se llama cápsula, ¿ya? Y que contiene una potente droga que mata todo, doctor. Mata todo, absolutamente todo. Entonces no pierda tiempo, dele. Y el médico instintivo, ¿no ves? Medio verdoso, instintivo, empieza a prescribir ese fármaco. Cuando en realidad ese fármaco ha sido diseñado para tratar
infecciones resistentes a antimicrobianos convencionales, ¿entiendes? No es para utilizar en cualquier patología, es solamente para algunas patologías. Yo me imagino que ustedes han ido al seguro universitario y muchos de ustedes han salido ya con levofloxacina como receta para tratar una amigdalitis. Eso se llama uso irracional. Cuando la mayor parte de las amigdalitis son virales, no necesitan tratamiento antimicrobiano, ¿no es cierto? Y si necesitaran, la amoxicilina es suficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué la levofloxacina? Una buena pregunta, ¿no? Porque hay, y además la minifalda, la visitadora me dijo, ¿no? De que había que utilizar. Entonces, es el marketing, ¿listo? Ahora, fíjate, la protección de la patente normalmente dura 20 años, es decir, es una especie de derecho propietario que tiene el laboratorio que investigó este fármaco, ¿no ves? Eso es mío y cuesta caro, ¿no ves? Entonces, 20 años, solo el laboratorio puede comercializar, ¿no ves? Y esta patente se registra en una oficina de patentes y después de este tiempo ya empieza a liberarse la patente para que otros laboratorios la produzcan y se vuelva una droga de uso masivo. ¿Entienden? La siguiente. ¿Cómo crece y madura un fármaco? Nació, le hicieron el marketing, ¿no? La falda de la visitadora se va cortando, ¿no es cierto? Empieza a visitar a todo el mundo y es el periodo donde el laboratorio se recupera, digamos, económicamente porque el fármaco se vende y se utiliza masivamente. ¿Listo? A los laboratorios no les interesa el uso racional, les interesa que se venda. ¿A quién les interesa el uso racional? A nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque el fármaco es una herramienta poderosa para tratar enfermedades, no para tratar infecciones o problemas banales, problemas chiquitos. Es una herramienta para tratar problemas en serio, ¿no es cierto? De una manera racional y de una manera individualizada. Pero de una manera racional, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, este es el crecimiento del fármaco cuando ya entra en los vademecums y entra en los programas de asistencia de los ministerios y de los servicios de salud, donde ya entra en la lista de medicamentos esenciales, ¿no es cierto? Ya pueden ser utilizados y recomendados para patologías determinadas, etc. Ese es el crecimiento de la matriz, ¿ya? Y cuando hay estudios clínicos de farmacovigilancia que respaldan el uso de este fármaco, eso significa crecer el fármaco. ¿Bien? La siguiente. ¿Cuándo envejece? ¿No es cierto? Cuando uno, la patente expira, ya todo el mundo lo fabrica y el medicamento baja de costo, ¿no es cierto? Y cada vez se utiliza menos, ¿no? O hay muchos competidores, ¿no? Que han generado nuevas moléculas y ese fármaco ya no es tan eficaz como los nuevos que están saliendo. Entonces significa envejecer. ¿Listo? Y finalmente, la siguiente. Muy bien, a veces se clonan y empiezan a destruirse entre ellos. La siguiente. Es decir, la competitividad a veces es muy dañina y empiezan a clonarse y empiezan a desmerecerse los laboratorios entre sí. Y finalmente viene la muerte, cuando el medicamento es retirado del mercado, su producción es descontinuada. ¿No ven? Ejemplo, el Rofecoxib duró 3 o 4 años y después se murió porque se notó que en la farmacovigilancia había mucho efecto adverso. ¿No ven? Lo mismo con una estatina, creo que es la serivastatina, que producía muchos eventos cardiovasculares y que se fue a los 3 años después de haberse comercializado, después de haberse investigado durante mucho tiempo, después de haber invertido mucho dinero. No duró mucho, ¿por qué? Porque era un fármaco inseguro, ¿no? Poco eficaz e inseguro. ¿Listo? Entonces, y además el fármaco muere cuando salen otros que son mejores que él, ¿entienden? Entonces, ese es el certificado de definición. Así es. Muy bien, entonces es el ciclo vital, ¿no? Gestación, nacimiento, crecimiento, madurez, envejecimiento. Así es. Entonces, el uso está demostrado esto de que actualmente, fíjate, esta información es fresca, el uso irracional de fármacos es un problema muy grave en el mundo. Pese a que
se forman a los médicos en universidades y en las cátedras de farmacología hacemos énfasis en que hay que usar racionalmente. En el ejercicio de la profesión y en la práctica hay un uso irracional. Y tienen que ver, fíjate, 200.000 muertes por año, hay 9 millones de hospitalizaciones y hay un gasto enorme por un mal uso de fármacos. Y fíjate, es la tercera causa de muerte, el uso irracional, después del cáncer y problemas cardiovasculares. O sea que, si no hacemos un uso racional, estamos contribuyendo a aumentar las cifras de muerte y mortalidad. La siguiente. ¿Listo? Fíjate, dice, más del 50% de las prescripciones lo hace de manera inadecuada. Preocupante, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿quiénes están involucrados en este uso irracional? Fíjate. Prescriptor, el médico. Dispensador, el bioquímico. El fabricante que manda marketing, ¿no? Hasta en un partido de fútbol te ponen 3 spots publicitarios de un fármaco o de un medicamento, ¿no? Para el dolor y la inflamación, ¿no? O Sertal para el dolor de panza, ¿no? Va, ve televisión por cable y te vas a dar cuenta. Eso significa uso irracional, promover el uso irracional. ¿Listo? El comunicador, el que hace marketing, ¿no? El que viene y dice, oiga, doctor, si la clindamicina es lo mejor, el mejor antimicrobiano. Bueno, habíamos 20 médicos ahí, yo estaba ahí atrás y la doctora Chiarella también estaba atrás. Levantamos la mano y decimos, señorita, ¿sí? ¿Usted sabe de lo que está hablando? Sí, de la clindamicina. A ver, escúcheme. La clindamicina es un fármaco que se utiliza únicamente cuando hay infecciones por anaerobios que son muy complicadas de tratar. Y además es un fármaco peligroso porque está involucrado con un síndrome que produce colitis tóxica. Y no se puede utilizar como usted dice. Bueno, esa fue la última vez que nos invitaron a la presentación. Entonces, no invitan a un doctor de farmacología, invitan a otros, ¿no? A los que se sientan ahí y están mirando más qué hay para comer, ¿no? De lo que se está diciendo. El usuario final, el paciente, ojo, el paciente no es ningún hermanito de la caridad, el paciente es complicado. Si no lo convenciste de que tome, no toma. Y te viene a reclamar después, doctor, no le he hecho nada a su tratamiento. Obviamente, si no ha tomado, ¿cómo te va a hacer algo? No te creyó. O le dijiste que tome una cada 12 horas y le dicen, ¿por qué te lo voy a tomar? Me tomé mejor una cada 4 horas. Y hay toxicidad. ¿No? O va y se compra una cápsula, fíjate, se compra un paracetamol, se compra una amoxicilina y se compra, ponte, un polvito de bicarbonato para sí le haga daño al estómago. ¿Qué va a hacer con una cápsula de cada cosa y un sobrecito de bicarbonato? ¿Se puede tratar una enfermedad así? No, no. En Bolivia es el único país donde se venden las cosas a granel, unita, 2 cifras. ¿Eh? En ningún país del mundo se vende así. Tú vas a comprar en cualquier farmacia de afuera y te venden la caja, no te venden de a uno. ¿Qué quieres, señor? Sí, quiero omeprazol. Muy bien, que tiene la caja de 20 cápsulas. Lo mínimo que te venden son 20, no hay un hilo. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa en Bolivia. Por eso los tratamientos a veces son un chiste, ¿no? Porque el paciente va, es hipertenso, recién diagnosticado, y va que se compra un losartán, ¿no? Y una furosemida, que es un diurético. Y cree que con eso, ¿no? Va a mejorar. Entonces, tiene que ver con el usuario final, ¿no? O con tu papá que ha dejado, a ver, fíjate, abrí su velador esta noche, el cajoncito, a ver, que hay 10 amoxicilinas, 10 ciprofloxacinas, hay 2 losartanes, hay 4 acetaminofenos. ¿Por qué no tomó? A veces el usuario final es el responsable de que la terapia no funcione. ¿Y cuándo es responsable? Cuando no entendió muy bien tu receta y tu explicación. Y cuando no lo convenciste. ¿No ves? La comadre puede más que el médico. El chofer del taxi puede más que el médico. Cuando le dice, oye, ¿qué le han dado? Usted viene del médico, ¿sí? ¿Qué le han dado? Me han dado esto. No, tome, es una porquería ese medicamento. Listo. Ya están destruyendo, haciendo pedazos la receta del médico. Entonces, el usuario
Vos tienes que llegar a él de una manera clara, con una prescripción clara y una explicación comprensible, para que él pueda hacer el tratamiento. ¿Entiendes? Únicamente puedes evaluar una terapia cuando ésta se cumple, no puedes evaluar una terapia que no se cumplió nunca. ¿Entiendes? ¿Ya? También en la comunidad científica hay que ver quiénes recomiendan el uso, si son estudios científicos o son estudios mamarrachos, ¿no ven? ¿Sí? La revista O publica, ¿no es cierto?, que ya con el, bueno, para el derecho es una irresponsabilidad. ¿Quién son los de la revista O, no ven? Entonces, si tú te basas en esa información, obviamente empezarás a tener consecuencias negativas. Entonces, si buscas estudios hechos aleatorizados, doble ciego, controlados, prospectivos, eso sí sirve, ¿no ven? Dices, ah, caramba, esto sí funciona. ¿Ya? Y las autoridades sanitarias, ¿no ven? Que a veces permiten contrabando y no controlan muy bien el flujo de contrabando. Así. Fíjate, hay prescriptores que lo hacen mal, ¿no ven? Y esta prescripción puede ser incorrecta, inapropiada, excesiva o innecesaria. ¿Cuándo es una prescripción incorrecta? Cuando se receta el medicamento equivocado. ¿No? ¿Pasa esto? Pasa. Pues. Son quienes, con los que no estudian fármaco, ¿no? Con los que arrastran fármaco hasta quinto año, ¿no? Y después tienen título, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto puede, ¿cómo uno llega a prescribir incorrectamente cuando tu diagnóstico es equivocado y tus procesos de razonamiento hasta llegar a la prescripción son malos? Eres un tribilín en farmacología, así le llamamos. ¿No ves? No cumples con tus tareas, no estudias fármaco, porque farmacología es una materia complicada, hay que estudiarla, es voluminosa, es pesada, lo que quieras. Pero tienes la obligación de saberla, porque eso es lo que es el médico. El día de mañana el médico trata enfermedades. Y eso es lo que te hace buen médico, ¿me entiendes? No solamente el diagnóstico es importante, sino el tratamiento de las enfermedades. Eso sí es importante también. ¿No? Entonces, estos son algunos de los aspectos de la prescripción incorrecta, ¿no ven? No se hace un buen diagnóstico, el médico no sabe muy bien fármaco, no administra por una vía adecuada, ¿no ven? Un shock anafiláctico, ¿no es cierto?, una urticaria grave por una alergia medicamentosa tratada con vía oral de un antihistamínico. ¿Es eficaz ese tratamiento? No. Hay que darle por vía parenteral un fármaco mucho más potente, que es la adrenalina. ¿No es cierto? Entonces, eso hace a la prescripción incorrecta. La siguiente. ¿Cuándo es inadecuado? Cuando se eligen medicamentos costosos o raros o que no se consiguen, ¿no ven? Oiga, ¿qué tiene usted? Tengo un herpes genital. Ah, ya. ¿Qué tratamiento? Imiquimod, ¿no es cierto? Sí, a ver, anda a buscar y conseguir imiquimod en pomada. No hay. Entonces, pase a quirófano y hay que electrofulgurar y rezar para que estas lesiones no vuelvan. Eso es mucho más sensato que a veces que prescribir el imiquimod, que es un fármaco raro que no llega a Bolivia. ¿Entienden? Que debería llegar, ¿no es cierto? Pero como no es una patología muy consultada, no llega, pues no se vende. Eso también tiene que ver a veces con una prescripción. ¿Ya? Entonces hay que prescribir medicamentos que son efectivos, que existen, ¿no? Y que son accesibles, ¿no? Y elegir una vía adecuada. La vía oral es más lenta que la vía parenteral. Si tienes un efecto rápido, busca una vía parenteral. ¿Ya? Es intravenosa, intramuscular o... Cuando la prescripción es excesiva también, das un medicamento que no se necesita, ¿no ves? Va el paciente al médico y el médico le dice, sí, tómese omeprazol y va a recibir póngase un diclofenaco porque usted tiene artritis y además le da un medicamento que es el sucralfato para proteger el estómago por la agresión del diclofenaco. Pero ¿por qué tres cosas si con el omeprazol y el diclofenaco bastan? O inclusive, les digo, ni siquiera tienes que dar omeprazol y sucralfato juntos porque no estás tratando una afección gastrointestinal. El diclofenaco puede ser un medicamento gastroagresivo, puede ser, utilizado por cierto, o sea, a partir de los 4 o 5 días ya puede ser gastroagresivo, pero utilizado por todo periodo de tiempo no es tan gastroagresivo. ¿No ven? Ahora, si
está contraindicado en este paciente utilizar un medicamento que produce irritación gástrica, elegir un medicamento selectivo, ¿no ven? Dale meloxicam. Y el meloxicam sí es un medicamento selectivo, no es tan gastroagresivo, es menos gastroagresivo. Ya no necesitas ni sucralfato ni omeprazol, ¿no entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, esa es prescripción racional. Es decir, elegir un fármaco altamente selectivo que no produzca tanto efecto adverso, que necesite otro medicamento para atenuar ese efecto adverso. ¿Estamos? Entonces, a veces se hace la polifarmacia y eso está mal. ¿Ya? Muchos fármacos para tratar una enfermedad y los efectos adversos de ese fármaco que está involucrado en el tratamiento. La siguiente. Esto, la polifarmacia, no es adecuada. ¿Listo? Parece un listado de compras de supermercado, ¿no es cierto? Y es una receta médica. Y tú dices, no puede ser, que le den tantas cosas para tratar una afección. Hay que ser siempre racional. Esta prescripción múltiple no es adecuada. Pero sin embargo, es lo que se ve actualmente. Por eso se llama uso irracional del medicamento. ¿Ya? Y cuando das pocas cosas para tratar problemas complicados, tampoco es recomendable. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo por qué las prescripciones ahora, actualmente, la mayor parte, el 50% son irracionales. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la solución? Si hay prescripción. Entonces, hay una forma que atenúa que esto siga sucediendo, o que por lo menos en el transcurso del tiempo evita que esto suceda, que se prescribe racionalmente. Y esto es que tienes que pensar en individualizar la farmacoterapia y utilizar una herramienta que se llama la farmacoterapia razonada para hacer tratamientos racionales. ¿Entiendes? La siguiente. Entonces, hay que pensar en un plan terapéutico. ¿Listo? Y este plan terapéutico es un conjunto de acciones que te llevan a un buen diagnóstico y a un uso racional de fármacos. ¿Listo? La siguiente. ¿Qué herramienta es necesaria? ¿Se ha colgado? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, en este plan terapéutico hay que pensar en que hay un medicamento y hay una dosis recomendadas, elegir una buena vía de administración y su frecuencia de dosificación, y hay que pensar en qué tiempo va a durar tu tratamiento. O sea, antes de escribir, pensar, elegir y después escribir. ¿Ya? Esa es una recomendación. El proceso de prescripción es un proceso secuencial de razonamiento, no es un proceso mecánico de imitación. Eso hacen los Gilbert-Cez. ¿Entiendes? Siguiente. Entonces, el uso racional implica utilizar medicamentos adecuados a una dosis adecuada por un periodo de tiempo adecuado y con el menor costo posible. ¿No es? Parecieran objetivos difíciles de cumplir, pero no es tan difícil. Si es que uno estudia farmacología, sabe farmacología y conoce lo que es la estrategia de la prescripción razonada o farmacoterapia oriental. Entonces, una prescripción racional es una prescripción que se hace con conocimiento, con el mejor criterio en un médico o un profesional bien informado que elige de un conjunto de fármacos el más adecuado que cumpla criterios de seguridad, eficacia y conveniencia igual. Y para eso, las bases de la farmacología son importantes. O sea, las bases farmacológicas de la terapia, así se llama. Y en este año, ustedes van a aprender mucho de prescripción racional, aparte de farmacología, así fríamente como está escrita en la palabra. Pero van a aprender a hacer prescripción racional. Y en la práctica, todos los grupos van a hacer prescripción racional. Y estos dos primeros, digamos, meses de la información de la farmacología general que vamos a recibir está orientada a promover la prescripción racional. ¿Listo? Así. ¿Ya? Farmacoterapia racional. A eso se ha llegado. En el mundo se recomienda que enseñemos esto, que está orientada al uso racional. La siguiente. ¿Listo?
Entonces, se evoluciona de esta terapia a esta otra terapia. Esta terapia ha promovido mal uso de fármacos. Esta nueva produce, tiene que producir resultados de uso racional. ¿No ven? No tantas hospitalizaciones, no ser la tercera causa de muerte en el mundo, sino es una farmacoterapia orientada al paciente, basada en evidencias y multidisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que no existen tratamientos para enfermedades, sino existen pacientes enfermos que hay que tratar. Ese es el concepto de orientación al paciente. Segundo, está basada en evidencias. No está basada en creencias ni en sugestiones, ¿no ven? Está basada en evidencia científica. Si tú utilizas un esquema de tratamiento, ese esquema de tratamiento y los fármacos que están involucrados tiene que tener respaldo de estudios y trabajos científicos, ¿no ven? Con una base científica sólida. Si es que estás haciendo eso, estás haciendo una buena terapia. ¿Ya? Y finalmente, multidisciplinaria es cuando se trabaja en equipo y se hace farmacovigilancia. ¿Ya? A esto queremos llevarlos con la farmacoterapia racional. La siguiente. ¿Ya? La siguiente. Muy bien, entonces, en este curso de este año, lo que vamos a hacer, en lo que vamos a hacer énfasis es en un acercamiento farmacoterapéutico racional, individualizado y único. ¿Listo? Y obviamente para esto hay que establecer pasos y secuencias que les vamos a ir dando a medida que vaya pasando este módulo. Ahora les estoy dando información general, pero ya después, a partir de un ratito más, vamos a empezar a ver punto por punto qué implica farmacoterapia relacionada y farmacoterapia mental. Así. ¿Listo? Otro concepto que hay que meterse en la cabeza, ya les había hablado hace un rato, es el fármaco P, ¿no es cierto? De hecho, no es un solo fármaco, sino es un esquema de tratamiento comprensible para un paciente determinado, ¿no es cierto?, que tiene una condición patológica que estamos tratando. ¿Ya? Eso significa terapéutica individualizada. Buscar un tratamiento significa buscar un fármaco P, o fármaco personal. El siguiente. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los criterios para llegar a este nuevo paradigma de prescribir racionalmente? Es conocer lo que significa objetivos o criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y esto significa utilizar fármacos eficaces, seguros, convenientes y de menor costo. ¿No ven? Entonces, cada vez que buscamos nosotros un fármaco, entre muchos fármacos similares, para un paciente determinado, tenemos que pensar si es eficaz, si es seguro, si es conveniente o cumple con los requisitos para que el paciente se adhiera al tratamiento y el costo y si es accesible o no es accesible. ¿Listo? Con estos criterios vamos siempre a elegir los fármacos más seguros y más eficaces, más convenientes y de menor costo. ¿Entiende? Pero para esto no está pues en los vademecums ni en tu celular ni en tu ordenador, que tienes muchos vademecums almacenados ahí. La solución está en tus conocimientos de farmacología. ¿Entiendes? Ahí está, ¿no? En realidad la base del éxito, la base de cambiar todo esto que significa prescripción irracional. La siguiente. Entonces, vamos a entrar a la farmacoterapia razonada y creo que aquí vamos a quedar y mañana vamos a seguir viendo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver qué significa esto. ¿Estamos bien? Hicimos el diapositivo, ¿estamos?